Bueno, y queremos conversar sobre otra de las grandes polémicas, lo que ha pasado en materia de casos convenios, pero también están pasando cosas en la discusión constitucional. Nos acompaña para eso el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Muy buenas tardes, José Francisco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Y lo primero, preguntarle por las cosas que se han ido conociendo a propósito del caso convenios, porque esto va siendo, primero volvió a ser tema en la agenda pública, sobre todo a propósito de la decisión del jefe de asesores del segundo piso de no asistir directamente a la comisión investigadora. Después finalmente asistió, pero esto ya se transformó en un problema político. Después las declaraciones y el informe de la Contraloría. Después la declaración fin de semana de la diputada Catalina Pérez, y ahora hemos conocido algunos antecedentes más hace pocas horas de la Fundación Procultura, que estaba avisada también por el entonces subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi. ¿Cómo está viendo este caso y como el resurgimiento de las polémicas en torno al caso convenios? Bueno, aquí hay algo que huele muy mal. Y yo creo que huele muy mal particularmente por dos razones. La primera, porque lo que uno ve acá, y el informe de Contraloría lo desnuda con mucha claridad, lo que vemos acá es un modus operandi. O sea, alguien encontró una forma de sacar plata que le pertenece a todos los chilenos para financiar a estas fundaciones que no hacían nada. Es decir, al final no es para financiar a las fundaciones, sino que es para financiar a los que estaban detrás de estas fundaciones. Se especula que la plata puede haber sido para ir en favor de la campaña del apruebo en el plebiscito pasado, capaz que haya plata por ahí dando vuelta que vaya para la campaña del en contra, que el gobierno está por el en contra, puede ser por enriquecimiento personal, puede ser para ayudar a mantener a personas vinculadas a partidos de gobierno. Eso no lo sabemos, pero sabemos que aquí se iba sacando plata del Estado para financiar fundaciones, en algunos casos antes de que sacaran algún tipo de inicio de actividad en el servicio de impuestos internos, o antes que definieran su propio giro, o antes que contrataran personas sin garantía, en fin. Entonces, lo primero es, acá hay un modus operandi que se repite en todo Chile, particularmente en el Ministerio de Vivienda, lo que hace pensar que no estamos frente a casos aislados que coincidentemente se producen más o menos al mismo tiempo, sino que estamos detrás en la búsqueda de una maquinaria, de un mecanismo que tiene cerebros detrás. Lo segundo que hace que esto huela muy mal es el hecho de que uno ve la declaración de Crispi cuando viene a la Cámara de Diputados después de haberse negado 2 veces, llegó aquí la tercera vez, uno ve la entrevista de Catalina Pérez en la tercera, uno ve declaraciones de las personas de gobierno y usan las mismas frases, cuentan las mismas fechas, y eso hace pensar que, de nuevo, hay un cerebro atrás escribiendo un guión. Esto es lo que hay que salir a decir. Esta es la forma en que nos vamos a defender. Y parte del guión, José Francisco, y esto yo no lo he contado en ninguna radio, hoy día en la Radio Duna, Matías del Río lo contó, pero yo no lo he contado en ninguna parte. Guión que a mí me consta, por lo menos en alguna parte, que es falso. Y te voy a explicar por qué. Porque parte del guión dice que Catalina Pérez, la primera semana de junio, descubrió todo esto, descubrió que había un desfalco, y ella, como lo descubrió, se desengañó de su pareja, ella se notifica como engañada por su pareja la primera semana de junio. Ella dice que comunicó al gobierno, a la subsecretaria de Vivienda, que otra parte del guión le echa la culpa a ella, que ya renunció, o ya la sacaron, y que además fue a Contraloría a presentar un requerimiento. La primera semana de junio. El día 19 de junio, o 20 de junio, no recuerdo bien si fue el 19 o el 20, pero como sea, son 2 semanas después. Nosotros íbamos a votar acá en la Cámara de Diputados la censura contra la mesa de la Cámara de Diputados, porque Catalina Pérez era la vicepresidenta de la mesa, y por todo este caso nosotros presentamos la censura. Esa censura la presenté yo, llevaba mi firma, y por lo tanto yo podía mantener la censura para que se votara, o podía retirar la censura. El día que se iba a votar la censura,
me llamaron por teléfono desde el Frente Amplio para pedirme que querían conversar conmigo. Esa mañana, minutos antes de la sesión, cuando se iba a votar la censura, me junté en la oficina de Vlado Mirosevic, que era el presidente de la Cámara, con Catalina Pérez. También me acompañaba Jorge Alessandri. Y Catalina Pérez me dice en esa reunión que aquí no había ningún delito, que todo esto era un malentendido, que esto tenía una explicación y que el problema era que se habían ganado unas platas para poner unas copas de agua, estas que acumulan agua en algunos lugares, pero que había retrasos en la ejecución y que por lo tanto todo esto se iba a arreglar. Es decir, ella afirma en la entrevista que la primera semana de junio sabía del desfalco de las denuncias y que lo puso en conocimiento del gobierno y la Contraloría, pero 2 semanas después de eso a mí me dice que todo está en regla, que no hay nada raro, que aquí todo lo que ha salido es un error en los medios de comunicación. Ahí hay una contradicción que es brutal. Y a mí me hace pensar que ella me dijo lo que me dijo, me mintió en la cara, porque ella pensaba todavía el 19 de junio que iba a zafar, que esto no iba a seguir adelante, que iba a ser como otras investigaciones en los que no se iba a llegar a ningún responsable y que estos personajes se iban a llevar pelada como suele ser. Pero como las cosas se han ido complicando en el camino, han tenido que ir cambiando la versión. Y eso a mí me habla de una operación salvataje, de una operación comunicacional, de una operación de testimonial para intentar zafar ahora del problema que ellos tienen. Y eso pasa por echarle la culpa a la subsecretaria de Vivienda, que removieron desde el día 1, pasa por alegar que aquí todos sabían algo, excepto el ministro Montes y el presidente Boric, pasa por manipular las fechas de tal manera de que ninguno de ellos sea responsable, pasa por usar la palabra rumor, cuando Miguel Cristi viene para acá o cuando Catalina Pérez da su entrevista en La Tercera, siempre usan la palabra había un rumor. ¿Por qué dicen eso? Porque si ellos dijeran que habían antecedentes o había una denuncia, entonces ellos estarían en falta, porque están obligados a denunciar por ley. Por lo tanto, acá todo huele mal. Primero, un mecanismo para sacar plata del Estado, para hacer un inmenso desfalco, y luego un mecanismo para tratar de zafar de la justicia y de que se conozca la verdad. Y ahí, ¿cómo se interpreta a propósito de hasta cuándo habrían apostado a zafar de esta situación? Porque en la medida que vamos conociendo información, alguna resulta contradictoria entre las cosas que ellos mismos han dicho o también contradictoria respecto a cosas que ha declarado, por ejemplo, el secretario general de Revolución Democrática en la Fiscalía. Una cosa que es como un hilo conductor es que los responsables o a quienes se acusan de haber sabido o haber reaccionado mal son personas que ya técnicamente no pueden asumir la responsabilidad política, que es la entonces subsecretaria, y también es el senador Latorre, donde ahí pareciera que hay un conflicto más bien político personal que respecto a su función verdadera como presidente del partido. Entonces, ¿sería parte de esta estrategia también como exculpar a las personas que hoy día actualmente están en cargo relevante y concentrar los focos en aquellas personas que o ya se fueron o ya no hay forma de que tengan alguna responsabilidad política? Por supuesto, porque mientras más lejos del presidente se instale este dique de contención, entonces menos daño se le hace al presidente. Que la responsabilidad de estar en una subsecretaria es menos dañino para el gobierno que si la responsabilidad de estar en un ministro. Si la responsabilidad está en una diputada particular como Catalina Pérez o en algún funcionario, Seremi o algún militante que formó una fundación, si la responsabilidad se reduce a ellos, pero no toca a todo un partido político, por supuesto que eso daña menos al gobierno. Por lo tanto, ellos intentan establecer el dique lo más lejos posible del presidente Boric. Pero la verdad es esta. El secretario de Revolución Democrática ante la Fiscalía dice y prueba cuándo fue que él le contó al presidente de Revolución Democrática, el senador Latorre. Y uno contrasta las fechas y uno se da cuenta de que el senador Latorre le mintió a todo Chile. El senador Latorre supuestamente se enteró igual que todos los chilenos por timeline
Y lo que él salió diciendo en ese momento fue que estaba sorprendido, que se había enterado por la prensa, que él y su partido eran los principales interesados en que se supiera toda la verdad y que iban a colaborar y le pedían a la justicia que llegaran hasta el fondo del asunto. Todo esto lo dijo en un momento en que él ya sabía de todo este desfalco, ya sabía de lo que había ocurrido con Democracia Viva y ya sabía que estaba su partido involucrado. Es decir, le mintió en la cara a todo Chile. Él ya sabía, pero en vez de decir eso, yo ya sé, yo puedo aportar antecedentes, esto es lo que yo sé, estas son las personas involucradas, estas son las fundaciones, estos son los montos. Él se declara sorprendido, dice no saber nada, que va a apoyar a la justicia, que va a colaborar y que eres el primer interesado como presidente del partido de que se conozca toda la verdad. Entonces, está lleno, cuando uno empieza a hacer la línea de tiempo, no deja de ser irónico que el medio que sacó esto se llame timeline, porque si uno hace el timeline, la línea de tiempo, uno se da cuenta de que ellos mismos empiezan a contradecirse de sus declaraciones anteriores y las van acomodando a la nueva estrategia. Acá, por lo mismo yo te digo, algo huele muy mal. Cuando hay una estrategia así, afinada desde uno no sabe dónde, es porque probablemente esto tiene raíces mucho más profundas de lo que uno cree. Y que esto llega y mancha e involucra probablemente a muchas más personas de las que hoy día tenemos conocimiento. Y ahí, ¿cuál debiera ser la reacción de las instituciones en general sobre lo que está pasando? Porque obviamente el primer emplazado está siendo el gobierno porque hay fundaciones relacionadas con sus partidos políticos, porque los tratos los asignaron ellos directamente, porque aquí hay un verdadero esquema, un modus operandi donde independientemente que uno podrá discutir la fortaleza o debilidad de la institucionalidad, lo que sí es indiscutible que a propósito se parcializaban los pagos para evitar el control de la Contraloría. Eso habla de que hay un afán, una intención de evitar ese control y por tanto cometer ese delito, esa falta administrativa. Entonces, vemos también la reacción que del ministro Montes, que es una cuestión bien curiosa, lo tituló en su portada La Segunda ayer, que es que básicamente todos sabían, excepto el ministro a cargo de esa cartera. Entonces, primero, ¿hasta cuándo se puede estirar ese chicle? ¿Y cuál debería ser la respuesta de la Contraloría también? Porque hoy día uno ve a la Contraloría, claro, muy activa emitiendo informes, pero uno se pregunta también cuál había sido el rol de la Contraloría antes para evitar que estas situaciones se produzcan y no solamente ser comentaristas o ser investigadores a posteriori de lo que había pasado y los delitos que se habían cometido. A ver, acá hay varias como capas de responsabilidad. Por supuesto, está la responsabilidad administrativa. Creo que el Contralor ha hecho un buen trabajo. El informe que entregó la semana pasada es demoledor y ha vuelto a caer el tema a la primera página de los diarios y ha obligado al gobierno a reaccionar. Y ahí está la entrevista de Catalina Pérez y tantas otras cosas. Esa responsabilidad administrativa la Contraloría supongo que la está persiguiendo. Bermúdez, el Contralor, se va en 30 días más. Yo espero que su reemplazante, o quien de manera temporal lo reemplace, siga adelante con toda esta investigación con rigurosidad y con determinación para que se sancione a las personas que faltaron a la probidad y hayan cometido estas faltas administrativas. Luego está la parte penal, que dice relación no solamente con la plata que se están robando o que se robaron y que no van a devolver, sino que también tiene que ver con el robo de una caja fuerte, el robo de computadores por supuestos fumigadores. O sea, acá estamos hablando también de estafa. Tenemos fundaciones que nunca existieron, que daban direcciones de casas que no tenían ninguna relación con ninguna fundación. Claro, ¿verdad? Tenemos también, de acuerdo al informe de Contraloría, peticiones desde el gobierno a las fundaciones de mira, ya, yo te paso esta plata, pero tú tienes que contratar a Juanito y a Pedrito. Eso consta en mails y WhatsApps. Entonces, acá tenemos la parte administrativa y la parte penal. Y luego está la parte política, que por supuesto hay personas que son políticamente responsables. Y ahí el principal de todos, que hoy día ha zafado, es el ministro Montes. Porque ¿qué es lo que tenemos acá, José Francisco? Acá lo que tenemos es que el gobierno contrató a fundaciones cuyos miembros eran militantes de este gobierno
que firmaron convenios durante este gobierno con seremis nombrados por este gobierno. Entonces, este gobierno tiene una responsabilidad política ahí. Y el informe de Contraloría lo que muestra es que tenemos un problema en prácticamente todas las regiones del país dentro del Ministerio de Vivienda. Y los seremis del Ministerio de Vivienda los nombra el presidente a través del ministro Montes, que supongo que estos nombramientos son conversados por el ministro de la cartera, y por lo tanto acá, en esos nombramientos, ¿quién se hace responsable de esos nombramientos? ¿Quién se hace responsable de que esto haya ocurrido al interior del Ministerio de Vivienda? El ministro, él es el responsable político. No solamente eso, sino que además el ministro, cuando se supo el caso al principio, en junio, él dijo dos cosas. Él dijo, bueno, primero dijo que esto eran desprolijidades, era un intento, una vez más, de este gobierno de tratar de bajarle el perfil a las cosas graves. Y lo segundo es que él instruyó un sumario interno. Yo me pregunto, en todos estos meses que han pasado, ese sumario interno no reveló ninguna de las cosas que sí descubrió Contraloría. ¿En serio? O sea, Contraloría descubre muchas irregularidades muy graves en todo Chile. ¿Y la auditoría interna no reveló ni una en ninguna parte de Chile? ¿Qué fue esa auditoría interna? ¿Una cosa negligente, mal hecha o un intento por tapar? Entonces, acá tenemos esta responsabilidad administrativa que va a perseguir la Contraloría, está la responsabilidad penal, la UDI ha interpuesto querellas en prácticamente todas las regiones del país y hemos ido actualizando las querellas en la medida en que ha ido saliendo nueva información, y luego está la responsabilidad política. El ministro Montes tiene que renunciar, y si no renuncia, el presidente Boric lo tiene que sacar. Porque otra de las frases que se dijeron en junio, cuando explotó el caso, el primero en hablar fue el presidente Boric, que dijo, caiga quien caiga. Presidente, el caiga quien caiga, ¿incluía al ministro Montes? ¿Qué otra cosa tiene que pasar para que políticamente caiga el ministro Montes? ¿Cuánto más deberían haberse robado? ¿Cuántos casos más deberían haber habido dentro del ministerio? ¿Cuántos funcionarios más nombrados por usted, presidente, deberían haber participado en este desfalco? Resulta insólito que el ministro Montes siga en su cargo. Y ahí, a propósito del ministro Montes, algunos parlamentarios han explorado, anunciado la idea de una acusación constitucional, con lo complejo que es eso y además como han resultado las últimas acusaciones constitucionales presentadas. Se está viendo la alternativa desde la UDI o desde Chile Vamos, porque pareciera, dado la información que se ha conocido, que el ministro no va a dar un paso al costado, el presidente no le va a pedir la renuncia. Entonces, habría que ver si están los antecedentes para una acusación. ¿A su juicio están o habría que considerar otras cosas? Yo creo que una acusación constitucional hoy es una mala idea. Y te voy a dar 3 razones por las cuales yo creo que es una mala idea. La razón número 1 es porque, por lo menos en el caso de la UDI, nosotros hemos tomado una definición desde muy temprano de perseguir estos actos en el ámbito penal, en tribunales, donde se puede decretar pena de cárcel. Por eso hemos presentado querellas en casi todas las regiones y las hemos ido completando en la medida en que han ido saliendo nuevos antecedentes. Nos parece que esto no es como cuando un ministro falta a sus deberes y uno lo acusa constitucionalmente. Acá estamos hablando de algo que es mucho más serio y que requiere, por supuesto, herramientas que son mucho más duras. Y creo que la más dura es la vista penal. La segunda razón es que probablemente el 99% de los chilenos repudia lo que ha ocurrido con el caso Convenio, entiende que aquí hay un acto de corrupción gigantesco y está indignado. Presentar una acusación constitucional en la mitad de la campaña por el plebiscito puede a algunos hacerles creer que la acusación la estamos presentando por razones electorales, pensando en el plebiscito. De eso yo no tengo ninguna duda de que el gobierno lo primero que va a salir a decir, con lo cual va a confundir a mucha gente, es la derecha está haciendo esto porque es parte de la campaña de la favor. Entonces, como nosotros nos tomamos muy en serio el caso Convenio y no queremos que se mezcle y queremos mantener la atención de la gente en esta cosa grave que está pasando justamente para que no se vuelva a repetir. Necesitamos el repudio nacional para que esto no se vuelva a repetir, que no queremos mezclar las cosas. Y lo tercero es que todos los días están saliendo nuevos antecedentes.
De hecho, el Contralor tiene anunciado que va a entregar ahora un segundo informe, pero que se refiere a los gobiernos regionales. Y por lo tanto, falta información. En este minuto hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que está recabando información, que es la comisión investigadora a la que fue a declarar Miguel Crispi. Entonces, yo creo que es mejor tratar de llegar lo más al fondo de la verdad antes de presentar una acusación constitucional. Porque una vez que la acusación constitucional se agota, es como si esa arista también se agotara y las cosas quedaran hasta ahí. Y yo prefiero que se conozca toda la verdad. Más adelante, cuando ya haya pasado el plebiscito, cuando ya tengamos toda la información, cuando los tribunales ya estén terminando su investigación en el plano penal, por supuesto que podemos evaluar una acusación constitucional si es que el presidente Boric no ha removido todavía de su cargo al ministro Montes. Bueno, queda más claro entonces lo que está pasando con el caso Convenio, las responsabilidades políticas. Un último comentario a propósito de la evasiva de la vocera de gobierno a responder sobre este tema, sobre en particular la entrevista de Catalina Pérez, que dice que la diputada no habría dicho nada nuevo. ¿Cuál debería ser la actitud ahí en particular del gobierno, de la vocería respecto a este tema?